nos ponemos ya a ello. Entonces, bueno, que te pasamos las preguntas. Lo primero que habíamos pensado comentar contigo cuando preparamos la entrevista, pues bueno, para empezar, pues la importancia que tú le das todo al tema pues de la vinculación, que claramente pues, es importante, Mm. y cómo valoras tú que influye en la adversidad temprana y las alteraciones asociadas, tanto a nivel neurobiológico como emocional, en el desarrollo de la persona en su conjunto. Y Cuando vi si las, consideras que todo esto se le está dando la importancia que tiene, que, vale. pues eso, que tendrás Cuando vi un criterio para aprender. cuando vi las preguntas que me habéis hecho, dije, madre mía, qué preguntas. Esto es un examen en toda regla. Entonces dije, me lo voy a preparar, me lo voy a preparar. Porque si lo improviso, a lo mejor sale más espontáneo, pero a lo mejor sale más impreciso. Entonces, no, las preguntas son muy buenas, os felicito. ¿Eh? Vale, os comento yo, ¿qué queréis? ¿Que os vaya comentando y que vayamos ¿Quieres interactuando como o preferís que yo os largue primero una exposición y luego No, bueno, supongo que podemos hacerlo un poco así como vaya surgiendo, ¿no? Si tú vamos vas... diciendo? Muy bien. Pues mirar, importancia que se le da a la formación del vínculo. Pues yo pienso que hasta hace, ¿qué os diría yo? 15, 20 años, poca. Yo creo que quedaba relegada al ámbito de los psicoanalistas orientados por la teoría del apego, que eran un grupo reducido. Eh, pero a raíz de hace unos 15, 16 años, yo creo que también tiene mucho que ver la expansión de las redes sociales, que yo creo que acercan mucho el conocimiento. Eh, los mismos que ya estaban antes, ¿no? Que son la IAN, la International Attachment Network, y también el grupo para mí, de Barudi, de Jorge Barudi y Mario D'Antañán, que están ahí en Barcelona, con el posgrado de traumaterapia, que ellos ya venían trabajando también en Chile con población que sufre adversidad temprana, impulsan mucho a través, sobre todo, de las distintas administraciones públicas, los sistemas de protección, la visión desde el paradigma de los buenos tratos y la teoría del apego, ¿no? Entonces yo creo que esas dos corrientes principalmente intentan expandirlo. Y creo que también ha habido un número muy creciente de publicaciones. No sé si son 17.000, estoy mirando, si queréis os lo confirmo, ¿eh? Lo que llaman los famosos papers, ¿no? Se le llaman, ¿no? Sí. En la uni. Pues lo puedo confirmar, ¿eh? Porque lo vi el dato y dije, mira, este dato lo voy a guardar para la charla del lunes, ¿eh? Porque sí que merece la pena tener el dato concreto, que es que casualmente surgió, ¿no? Sí. Además lo comenta Carlen Lyons-Ruth, que es una investigadora de Harvard, en un congreso muy reciente internacional sobre apego, dijo que son 17.000 las investigaciones que ya se acumulan, ¿no? Indexadas, con centenares de metaanálisis y estudios longitudinales que en algunos casos superan los 50 años de observación, ¿no? Entonces yo creo que hay una eclosión en estos principios del siglo XX. Creo que también las neurociencias han tenido mucho que ver, porque han refrendado con estudios científicos que lo que los teóricos del apego iniciales eh, observaron y estudiaron, pues tiene una repercusión en el neurodesarrollo, ¿no? Y yo creo que todo eso ha hecho que cada vez un número más creciente de profesionales se vayan sumando hacia esta corriente, ¿no? También pienso que las dos escuelas principales de terapia y que también han tenido repercusión en la educación, ¿no? Que ya sabéis cuáles son, la terapia cognitivo-conductual y el psicoanálisis más clásico, bueno, creo que tienen planteamientos que todavía nos sirven y son útiles, pero es verdad que tienen limitaciones. Y una de las grandes limitaciones es considerar el papel de las relaciones como en el conductismo como una especie de bien para conseguir unas metas, unos objetivos de modificación de conducta, y el psicoanálisis queda, bueno, casi se ve como un obstáculo, ¿no? Porque todo lo que sea superación de la transferencia y la contratransferencia hará que tenga éxito el análisis, ¿no?
Pero en esa transferencia, en esa contratransferencia, el terapeuta es una mera pantalla en blanco, ¿no? No interviene, ¿no? Entonces yo creo que esas limitaciones y el desencanto de muchos profesionales también que no ven en ello una mejoría en los pacientes, sobre todo en los pacientes que tienen trauma, ¿no? Hace que también vaya teniendo éxito esta formación del vínculo, ¿no? Y yo pienso que hay posgrados ahora muchos donde se plantea la terapia motivada por la teoría del apego, ¿no? La teoría del apego pasa a formar parte de muchas formaciones de posgrado, intervención social, educativa, clínica, pero también es verdad que aunque ha venido para quedarse, y pienso que la psicoterapia del siglo XXI va a tener mucho que ver con cualquier modelo relacional, también hay núcleos importantes de resistencia, tanto los que de alguna manera se posicionan en un psicologicismo eh, donde la mente nace de las teorías pulsionales, que son los psicoanalistas más clásicos, que todavía tienen bastante poder, pues son un núcleo con bastante fuerza, como si nos vamos al otro extremo, que son los biologicistas a ultranza, donde consideran que todo es de origen genético y yo trato esta parte de aquí, tú tratas los pulmones, tú la garganta, y donde todavía cualquier diagnóstico médico que podemos recibir no se relaciona nada con el papel que las relaciones tienen en la aparición incluso de enfermedades físicas, ¿no? Entonces todavía hoy en muchos ingresos psiquiátricos se puede ver esta forma de ejercer la psiquiatría donde lo psicosocial queda completamente relegado, ¿no? Entonces hay mucho que hacer todavía, sobre todo hay que entrar en esos reductos que mantienen férreos muros y que son poco influenciables o muy resistentes al cambio, ¿no? Que ven todo esto en una amenaza, cuando en realidad ya sabéis que el bueno de Bowlby nunca pretendió atacar el psicoanálisis, sino que lo quiso mejorar, pero no lo vieron así, ¿eh? Entonces sí que creo que va teniendo importancia. Yo la importancia que le doy, desde luego, a mí me parece central. Es decir, si tú no eres capaz de establecer un vínculo terapéutico con un paciente o con cualquier niño en cualquier ámbito laboral, es muy difícil que tú puedas avanzar. Sencillamente porque para poder aplicar cualquier técnica de terapia, para poder aplicar cualquier procedimiento, incluso cualquier orientación, tienes que ganarte la confianza de la persona. Eso es un concepto que a lo mejor lo habéis estudiado, que lo plantea Peter Fonagy, habéis oído hablar de él, de la teoría de la mente, la mentalización. Y Peter Fonagy, no sé si sabéis, es un psicoanalista, presidente del Anna Freud Center de Londres, formado en psicoanálisis ortodoxo. Entonces, él cuando empieza las charlas de mentalización, cuenta esto, y dice que ellos se reunían periódicamente como buenos psicoanalistas para supervisar y les comentaban a sus supervisores que veían que los pacientes no avanzaban. Entonces ellos les decían, no, tenéis que incluir más sesiones, a lo mejor 4 o 5 por semana. Eso es un procedimiento bastante habitual en psicoanálisis clásico. Pero seguían viendo que no seguían sin avanzar, ¿no? Entonces ellos decidieron hacer algo aparte y es cuando empezaron a reformular y reorientar el psicoanálisis hacia la capacidad de la comprensión de la mente humana, ¿no? Es decir, entender las conductas y los comportamientos como en términos de estados internos, ¿no? Estados intencionales, emocionales, motivacionales. Entonces él cuenta esa anécdota. Entonces, el propio Peter Fonagy dice que la terapia es una cuestión de confianza epistémica, que es que le llaman, ¿no? Entonces, confianza en que el conocimiento, la comunicación, el planteamiento, la terapia, lo que te va a ofrecer la persona que tienes delante, puedo confiar en ti, ¿no? Si yo desconfío y no tengo una, como él llama, una hipervigilancia epistémica, es decir, estoy que no las tengo todas conmigo sobre lo que tú pretendes, no vamos a poder hacer ninguna intervención técnica, ¿no? No vamos a poder avanzar más allá. Lo mismo pasa igual con los papás, ¿eh? También es una cuestión de que tenemos que intentar que confíen en nosotros, en que les vamos a decir lo que consideremos que necesita el niño, pero les vamos a respetar y no les vamos a juzgar, ¿no? Entonces, claro que es una cuestión tan importante. Si no vamos a ese nivel, no avanzamos. La persona se queda en una posición de inseguridad, se queda en una posición que se llama defensiva, y entonces cuando hay defensividad, lo que tú haces es activar la amenaza y te defiendes con mecanismos de defensa, ¿no?
y no avanzamos. Entonces, es como, digamos, preparar el terreno para la siembra. Es como trabajar los cimientos. Entonces, Marjorie D'Antañán, mi supervisora, siempre dice, ¿qué es lo más importante que creemos que deberían escuchar todos los futuros jóvenes y no tan jóvenes? Pues que la terapia en un principio es una cuestión de estar al lado de alguien, ¿no? Acompañándole en niveles no verbales y en niveles de validación para que esa persona pueda sentir esa confianza y después podamos devolverle todas nuestras exquisitas deliberaciones, interpretaciones y técnicas. Entonces, esa es la importancia que yo le doy al vínculo. Me parece que es central, ¿no? Porque es lo que va a hacer que realmente se produzca un cambio profundo. Si no, bueno, a lo mejor se pueden hacer procesos que parece que van bien, pero no se avanza, se retrocede mucho, ¿eh? Si queréis comentar cualquier cosa, yo os escucho también, ¿eh? Lo que os parezca. Sí, bueno, nosotras también nos interesaba el tema del vínculo, aparte de dentro de una Sí. sesión de terapia, digamos, de la relación Sí. del paciente, digamos, con el psicólogo o el profesional que sea. También nos interesaba mucho, como estamos tratando todos estos aspectos de la adversidad temprana, el vínculo de apego, digamos, del niño o niña con sus progenitores. Entonces, bueno, queríamos preguntarte un poco cómo crees que influye todo esto que decimos de adversidad temprana y las alteraciones asociadas más a nivel neurobiológico y emocional con el desarrollo de estos chicos y chicas que han sufrido como Muy toda bien. esta problemática. Hablamos de la adversidad temprana, tengo preparado. ¿Conocéis el famoso estudio ACE? Rosé, sí, nosotras no tanto. No sé si vosotras. Sí, sí que lo habemos tratado en algún momento. Es este estudio de Adverse Early Vale, sí. Experience o la C, no sé Adverse qué es. Childhood Experience. Sí, Adverse Childhood Vale, sí, Experience. sí. Bueno, yo creo que esto no deja lugar a dudas, ¿no? ¿Sabéis dónde surge ese estudio, no? En el contexto de dónde surge. En el contexto de estudio de la obesidad. Explícanos. ¿De la universidad? Obesidad. Estudio de Obesidad. la obesidad, sobre todo la obesidad mórbida. Hay un conjunto de médicos que veían que los pacientes no solo no perdían peso, sino que cuando lo habían perdido, comentan el caso de una mujer joven que tenía una obesidad mórbida, perdió peso y nada más haber perdido el peso en unas pocas semanas empezó a comer compulsivamente. Y cuando fue entrevistada, ella reveló que una persona, un hombre, le había hecho pues, proposiciones pues, para ligar, ¿no? Entonces ella le entró en pánico y en ese mismo momento se empezó a atracar para volver a ponerse igual de gorda. Entonces, ¿qué es lo que adivinaron? Que tras esa gordura mórbida existía abuso sexual. Entonces, comer se había convertido, digamos, en una respuesta postraumática que evitaba de alguna manera que esta mujer tuviera que pasar por la experiencia de tener una relación con un hombre y tener que enfrentarse a ello, ¿no? Entonces empezaron a rellenar un extenso cuestionario médico de 50.000 personas. Es mucho, ¿eh? Son muchísimas personas. Y luego os contaré, si queréis, mi experiencia en ese sentido con la adversidad temprana, ¿no? Entonces, claro, lo que se encontraron es que no solo personas deberíamos suponer en un principio, ¿no? Como se cree la gente, ¿no? Los servicios sociales son para la gente de clase baja. Los servicios sociales son para la gente de todas las clases. Y aquí en el estudio ACE había gente de clase media, americanos que se pueden pagar seguros médicos. Y los efectos, pues fijaros, ¿eh? Son increíbles. Dicen, por ejemplo, ¿no? 1 de cada 3 afirmó tener experiencias infantiles adversas. 1 de cada 3. Es una barbaridad. En forma de recibir insultos y menosprecios por parte de los padres, ser golpeado o maltratado físicamente. El 28% de las mujeres informaron de abusos sexuales y el 16% de hombres fueron abusados. Los efectos del trauma, ¿dónde más se ven? En la escuela, sobre todo en el aprendizaje y en la conducta. Y eso es una cosa que yo comparto con el estudio ACE. Cuando trabajéis, uno de los lugares donde más se va a ver la expresión del sufrimiento a través de los síntomas, porque eso es una de las cosas que tenemos que devolver al entorno. Los síntomas son expresión del sufrimiento.
incluso un trastorno del comportamiento que resulta molesto para nosotros, es la manera que tiene de decirnos un chico o una chica que hay un sufrimiento. Con lo cual, los profesores son los primeros que pueden detectar. Hay un problema en el aprendizaje y un problema de conducta, aquí pasa algo. Pero normalmente ya sabéis lo que suele ocurrir. Hay un problema de conducta, este chico es un rebelde. Hay un problema de aprendizaje, este chico a lo mejor tiene algún retraso, ¿no? Escolar, curricular o intelectual, ¿no? Vamos a pasarle pruebas y vamos a pasarle test. Y vamos a hacer una valoración psicopedagógica, cuando en realidad mejor hay que hacer una investigación familiar. O las dos cosas. Cuando las personas maduran, no dejan atrás los efectos del trauma. Al contrario, la vida se va viendo cada vez más impregnada e incluso los chicos hacen así a veces, ¿eh? A mayor edad hay más deterioro. Se van agrandando las diferencias entre unos y otros, ¿no? La depresión, por ejemplo, está muy asociada a este tipo de experiencias traumáticas. Depresiones, además, que se pueden cronificar y que se recuperan peor porque hay un trauma que no está siendo tratado, ¿no? Los intentos de suicidio aumentan exponencialmente. Casi todas las personas que se suicidan, diría yo, por no decir todas, tienen alguna o algunas experiencias traumáticas. Y la calidad de vida y la probabilidad de morir aumenta exponencialmente, prematuramente, un 15% menos de probabilidades de vivir. ¿Qué os puedo decir yo con todos los chicos y chicas que yo he tratado a lo largo de este tiempo? Que este estudio no puede ser menos cierto. Es así. Es verdad que hay mucha gente que consigue hacer resiliencia, pero no es menos cierto que hay otras muchas personas cuya vida se puede complicar mucho y que podríamos intentar mejorar su adaptación, mejorar su calidad de vida, si somos capaces de detectar los factores traumáticos que están presentes. ¿Por qué? Porque al trabajarlos, no solo con la persona en la terapia o en el dispositivo en el que trabajemos, en educación o donde sea, sino también ayudando a que podamos crear contextos terapéuticos para estas personas, ¿no? Hablando con la persona, con el educador, el monitor deportivo que le va a recibir, hablando con la comunidad de vecinos si es preciso, hablando con eh, quien haya que hablar del colegio, hablando con quien haya que hablar a nivel de cualquier otro lugar donde puedan convivir, porque es de esa manera como vamos a conseguir que estos chicos puedan salir adelante, ¿no? Bien, ¿queréis comentar algo más? Luego, si queréis, tenía para comentaros lo que habla Teicher, ¿no? Yo creo que también es muy interesante los estudios de Martin Teicher. No sé si sabéis quién es, pero ya os digo que os paséis por mi blog, por buenostratos.com, y hace bien poquito hay una entrada sobre la última ponencia que dio Teicher aquí en España, que le invitamos a Donosti. La ha traducido un compañero mío, Rafa Benito, psiquiatra. Hemos colocado un poco los resultados de la investigación de él y su equipo en Harvard. Es un equipo muy pionero. Perdón, sí que teníamos un par de diapos en el PowerPoint sobre los estudios que indican que el tamaño de la amígdala aumenta. Sí. Esos eran de Teicher. ¿Cómo lo pronuncias, Teicher? Tal y como suena en español, Teicher, con E y CH, Teicher, Martin Teicher. Sí. Sí. Él es quien los hizo estos Sí, estudios. efectivamente. Entonces, Martin Teicher habla precisamente de que el maltrato en la infancia provoca un daño en el neurodesarrollo. Él lo tiene meridianamente claro, lo han visto él y su equipo, ¿no? Y que va a afectar a la salud mental de los niños, ¿no? A lo largo de la vida. Y es lo que vemos nosotros en la consulta, ¿no? Vienen, por ejemplo, los niños adoptados de adopción internacional, que muchos tienen en común, que han pasado por diferentes experiencias durante los 3 primeros años de vida, a veces más, en orfanatos, o han estado en sus familias biológicas donde les han maltratado. ¿Y qué hemos visto nosotros a lo largo de estos años? Lo que hemos visto es que estos chicos se recuperan, pero recaen. Y se recuperan y recaen. Es decir, que no estamos hablando como en otras familias donde hay buenos vínculos de apego y hay un neurodesarrollo que se ha podido hacer dentro de un proceso más normalizado, sino que no hay problemas puntuales que se resuelvan. Hay afectación tan grande al neurodesarrollo
que prácticamente es permanente la presencia de todas las alteraciones que puedan producir. Y que el tratamiento a la larga pueda ofrecer muchísimos beneficios. En algunos casos puede haber recuperabilidades muy, muy positivas y en otros lo que hay es resiliencia. Es un proceso continuo. Sabiendo que hacia los 25 años, cuando ya ha acabado el neurodesarrollo y se produce la maduración, es muy posible que si estos chicos se les ha acompañado como es debido durante todo este tiempo, puedan desarrollar esa capacidad de hacer resiliencia. Y esto lo dice el Nature, ¿eh? Dice, no todos los chicos desarrollan anormalidades en el desarrollo cerebral. No, es decir, muchos desarrollan anormalidades en el desarrollo cerebral. Él incluso las ha recogido. No todos. ¿eh? En el funcionamiento de las estructuras del cerebro, pues en la amígdala, en el cuerpo calloso, ahí en ese post lo tenéis bien descrito. Pero no todos los que desarrollan anormalidades en el desarrollo del cerebro desarrollan enfermedades mentales. Y dice, ¿y por qué? Pues aquellos que de alguna manera han conseguido desarrollar alguna forma de compensación, si su cerebro ha podido desarrollar algún modo de compensarlo, es decir, alguna forma de resiliencia cerebral, suponemos que reforzada por el ambiente, por las relaciones, han conseguido no caer en la enfermedad mental. Los que no, evidentemente, pues no solo sus trastornos se cronifican, sino que empeoran, ¿no? El daño de los malos tratos, incluida la negligencia, que ya sabéis que no es muy reconocida socialmente como dañina, es más grave cuando se forman los órganos cerebrales. Y sabéis por qué, ¿no? Porque hay periodos sensibles y críticos en el desarrollo que habréis estudiado, supongo. Entonces ahí hay periodos de proliferación y poda cerebral, que en esos momentos la influencia de esos ambientes, del vínculo de apego, de las experiencias que puedas vivir, es muy grande porque el cerebro de alguna manera tiene abiertos los libros de instrucciones, el manual de instrucciones, que es el ADN, y ahí se producen los cambios epigenéticos, ¿no? Es decir, qué genes se seleccionan y cuáles se descartan. Por lo tanto, si tú sufres una experiencia de maltrato muy intensa, pues tu amígdala, en ese momento, que es más sensible, se puede agrandar, ¿no? Tu cuerpo calloso puede transferir la información de una manera menos eficiente entre un hemisferio y otro. Con lo cual, por eso es tan importante, ¿no? Y lo que ahí Bowlby y compañía vieron, pues estos estudios lo están refrendando, ¿no? Entonces, ahí sí que os animo a que veáis al post y que lo podáis mirar, incluso si queréis lo podéis meter en los comentarios en el texto que vais a elaborar citando su procedencia, porque yo creo que es muy, muy conveniente que lo que este equipo de investigadores está haciendo se dé a conocer. Hablan de la amígdala, hablan del cuerpo calloso, hablan del hipocampo y dan datos por periodo de tiempo, por edad y por género, porque la edad también debe importar y también el género. Parece ser que hay ciertas experiencias que afectan más a las mujeres y otras a los hombres. Pues esto es lo que puedo comentaros, ¿no? Y que me parece que es muy importante. Muy Sí, importante, sobre todo totalmente. darlo a conocer. Y en relación a esto que estábamos comentando Sí, de, bueno, pregunta 2, ¿no? sí, Sí, de niños y niñas adoptados, sí, claro, aquí, bueno, pues como tú decías, muchos han estado institucionalizados o a lo mejor se desconoce también su familia de acogida y cuáles sí. fueron los tratos que recibieron durante la primera infancia. Y claro, queríamos saber si como profesional observas diferencias de vinculación entre casos que ha habido en adopción y en los que no. Pues sí que hay diferencias. Si es que he entendido bien la pregunta, ¿no? Es decir, hay diferencias entre quienes han sido adoptados y quienes, por ejemplo, son biológicos, ¿quieres decir? Exacto, en la vinculación, aunque Sí. pueden haber, claro, los malos tratos y la negligencia pueden estar presentes en cualquier de las situaciones, ¿no? Pero si observas diferencias, o sea, a lo mejor también por el hecho de haber habido este proceso de adopción. Vale. Yo creo que aquí podemos establecer, a mí me parece, dos categorías distintas, ¿no? Los que sean adoptados o no adoptados, que hayan podido sufrir malos tratos.
físicos o abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, negligencia, que iba a afectar al niño o a la niña en ese periodo de tiempo sobre todo, y que ahí no tendríamos las diferencias. La afectación sería la misma, porque podemos hablar de un niño adoptado en Rusia, de un niño en familia biológica, supongamos catalán, ¿no? Y en los dos sitios sufre malos tratos físicos y supongamos que sufre negligencia. La afectación, en principio, será distinta en función también del niño, de su genética y del tiempo y del impacto y de la duración y del apoyo que haya tenido y del momento que haya sido detectado. Pero esos dos factores, es decir, biológico-adoptivo, no van a ser ahí tan relevantes. Es, sin embargo, más diferente hablar, por ejemplo, de un niño adoptado nada más nacer, por ejemplo, ¿no? El niño que nace y nada, en el momento en el que da a luz la madre biológica, va a su nueva familia, ¿no? Esto sí que es interesante. Entonces, aquí sí que a veces se ven diferencias. Por ejemplo, la diferencia que podemos ver principalmente es que sí que puede existir una especial sensibilidad al rechazo. No exclusiva de ellos, pero sí puede existir una especial sensibilidad al rechazo. Porque la separación en ese momento de la madre biológica sí que tiene una incidencia en lo que diríamos a nivel perinatal, ¿no? Todo lo que es ese momento en el que el bebé tiene que estar nada más nacer con la madre, que parece que hoy en día se está observando que tiene trascendencia. Sí es verdad que hay adoptados que tienen una herida ahí. Una herida que les hace experimentar sensaciones, emociones y cogniciones muy, muy intensas y muy abrumadoras cuando se ven inmersos en situaciones interpersonales que implican rechazo, aceptación o separación, parejas, rupturas. Y ahí parece ser que este tipo de experiencias se viven de una manera más intensa cuando eso no ha sido resignificado, ¿no? Pero ¿cuál veo yo que puede ser la variable aquí moduladora o diferencial entre quienes lo viven con más intensidad y quienes no lo viven con tanta intensidad? Aquellos niños que han sido separados de sus madres biológicas, pero han tenido unos padres adoptivos muy sensibilizados con el apego y ofrecen experiencias segurizantes y son capaces de modular esas emociones en el niño y son capaces de desarrollar una seguridad de base. Aquí, sin embargo, la incidencia de esa herida sería menor, incluso en algunos casos inexistente. Entonces yo creo que ahí estaría la diferencia. No es lo mismo unos papás a los cuales se les hable del apego y que ellos tengan su propio apego, su propia historia de apego sanada, y cojan a un bebé y sean conscientes de que ese bebé ha sufrido un impacto por la separación de la madre y hagan y den todo lo que tengan que dar y más para recuperar a ese bebé y conseguir lo que se llamaría que tengan una representación con respecto al apego mental, ¿no?, segura. Y ahí la Carol George, la teórica del apego americana, la que desarrolló la entrevista de apego adulto, dice que no habría diferencias entre ser adoptado o biológico, que unos papás que no saben nada de apego y que a lo mejor dejan que ese bebé adoptado, que está muy irritado por la separación de la madre, como le han dicho las abuelas, que lo dejen llorar porque así lo disciplinan, a lo mejor lo que hacen es agrandar la herida. Sí, y es donde yo veo las diferencias. Y es verdad que te encuentras a chicos y chicas adoptados que están desde el minuto cero, pero tienen una gran ansiedad y tienen apegos muy inseguros. Y eso es porque la función del apego no se ha hecho segura en esa diada entre los niños adoptados y los padres. Entonces ahí sí que sí hay diferencias. Y luego también entre los biológicos que están desde el comienzo cero y tienen apego seguro y los niños adoptados que han vivido experiencias de maltrato, abandono y abuso entre los 0 y los 3 años, se ven diferencias, vaya que sí se ven. Entre que hay apegos inseguros, incluso a veces trastornos del apego, severos. ¿Sí? ¿Me explico más o menos? Sí, 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 muy bien. En este sentido, se nota la diferencia, que no sé si es a lo mejor ir demasiado lejos, Sí. pero con una problemática de apego de vinculación en un niño
que en una familia biológica, pero que no se ha creado un apego seguro, por así decir, y un niño adoptado que tenga su bagaje de pérdida en cuanto a la adopción, pero que tampoco su familia adoptiva haya conseguido crear ese vínculo de seguridad, se puede ver que es aún más difícil todavía como intentar ayudar al del segundo caso por el hecho de tener problemas de vinculación con su familia adoptiva ya mayores, haber sido adoptado, respecto al de la familia biológica, o no es tan diferente un contexto del otro, porque al final lo que hay de base es que no hay apego seguro en ninguno de los dos casos. No sé si me he explicado. ¿Te refieres si hay apego inseguro en los dos casos? Sí. ¿Cuál podría ser mayor, la gravedad? O sea, ya ni siquiera que sí, bueno, sería a lo mejor en mi mente, digo, vale, el segundo caso tiene más problemática detrás, es peor, pero ya no va en cuanto a peor, sino si realmente se ve algo diferente o al final la base de apego inseguro es la que es y aunque en un caso se exponga de una manera u de otra, al final eso, es un apego inseguro, con lo cual, independientemente de un caso u otro, es lo... Bueno, luego va a haber cosas diferenciales en la adopción que va a ser que todo sea más distinto, que se pueda complicar, ¿sabes? Vale. Porque claro, los adoptados también tienen que integrar una narración de quiénes son, de dónde vienen, del país, de su cultura, de la pérdida. Entonces, por eso puede hacer que todavía el desafío para los adoptivos sea mayor, ¿no? Claro. Perdón, Mismos tengan que integrar que eso existe y tengan que aprender a convivir con ellos. Y yo sí creo que pueden ser dos apegos inseguros, pero claro, en el primer caso, a lo mejor los biológicos, aunque hay inseguridad, no tienen todos esos desafíos que desarrollar, ¿no? Sin embargo, aquí el adoptado tiene que desarrollar esos desafíos de tengo que integrarme en una cultura distinta. Si soy además de otra etnia, me tengo que hacer frente a muchas cuestiones que tienen que ver con el racismo, ¿no? Y además, bueno, tengo que emprender la búsqueda de orígenes muchas veces, que eso es un trabajo, bueno, que eso supone un desgaste emocional tremendo, ¿no? Pero si ahí los padres adoptivos dan esa seguridad de base, aunque quizá entre los biológicos y los adoptivos podamos decir que los adoptivos tienen un plus, si los papás ahí son conscientes de todo esto y están como tienen que estar y son incondicionales y apoyan, la deriva no tiene por qué ser negativa. No sé si habéis visto la película de Lions. Sí, la habéis visto. Bueno, se ve un poco Sí, así, ¿no? ¿Eh? sí, se ve muy bien. Lo que estoy muy contando. bonita, sí. ¿Eh? Sí, también la culpabilidad de esta... Perdón, Rosé. No, Sí, vas a hablar. A lo Gisela, mejor es la culpabilidad también del hijo adoptado, que cuando quiere empezar esta búsqueda de orígenes, pues tiene como esta sensación de que a lo mejor está como traicionando la Claro, confianza de sus padres adoptivos y sí, pero sí, si lo hay refleja apego muy bien. seguro en la familia, el chaval adoptado tendrá la expectativa de que eso se puede verbalizar, Sí, porque la base que hay es segura. Y puedo decir, tengo miedo de defraudaros. Puede expresar sus emociones abiertamente. Es lo que te permite una experiencia de apego seguro. Confío, tengo la expectativa interna de que lo que yo diga será aceptado por ti, ¿no? Y tengo la confianza de que me comprenderás. Entonces puedo decir todo, desde el racismo hasta el miedo de la búsqueda de orígenes, hasta la sensación de no sentirme querido, de sentirme rechazado, de claro. sentirme menos hijo, todo lo podré expresar y se podrá trabajar. Habrá crisis en esas familias, pero todo es mucho más reconducible que cuando hay una base mucho más insegura, porque ahí ya falla, como os digo, la confianza epistémica, con lo cual es mucho más difícil poder avanzar. Y todo termina al final en una espiral, ¿no? Donde los padres creen que el origen está en los síntomas y en los trastornos del chico, pero este síntoma y estos trastornos del chico en realidad tienen una función sistémica al mismo tiempo, ¿no? Es decir, son función también, no causa, pero sí función de lo que está pasando en esa familia, donde no se ha podido tener un diálogo abierto, donde no se ha podido decir las cosas, donde no se ha podido expresar, las familias que permiten hablar, que permiten que se normalice hablar de los padres biológicos, que se pueda hablar del hecho de la adopción, pero no tanto. Sí, sí, pero si quiere ya puede hablar. Ahí tiene la carpeta con los papeles para mirarlos cuando quiera, te dicen los padres adoptivos. O estoy dispuesto a que me escuchen. Bueno, claro, lo dicen con un tono que el tono mismo está indicando no entres aquí que no me gusta, ¿no? Entonces no es Claro. tanto eso, sino...
es esa sensación a nivel de piel que tenemos todos cuando estamos con alguien que nos da confianza y seguridad, ¿no? Eso os pasará a vosotras con vuestros padres, con vuestras parejas, con vuestros amigos. Tú sientes en tu piel, yo me puedo dejar caer aquí porque sé que va a haber unos brazos que me van a coger. Entonces, eso es lo que necesitan desarrollar estos chavales adoptivos. Y puede que en su caso, con ellos, sea algo más complicado por todos los desafíos de la adopción, ¿no? Ujú. Pero hay papás que lo hacen muy bien, lo hacen fenomenal. Y José Luis, no sé si antes Irene también quería introducir el tema de otros aspectos que pueden influenciar, como por ejemplo hasta qué punto han sufrido desnutrición Sí, o han sufrido claro, exposición a tóxicos o exposición a drogas, por ejemplo, tengan un trastorno del espectro alcohólico fetal, porque efectivamente. supongo, claro, que se une, aparte de los trastornos del apego, se unen una serie de factores, ¿no? No sé si te referías también a Efectivamente. eso, Irene. Esos factores pueden perturbar el vínculo. Si Exacto. hay un síndrome alcohólico fetal severo, eso es causa de discapacidad. Ahí va a ser mucho más complicado el establecimiento del vínculo de apego, pero claro, si estos papás no tienen nadie que les dé un diagnóstico y que reformule los síntomas, al final el diagnóstico de trastorno por espectro alcohólico fetal, en la apariencia conductual, muchos padres no lo viven así, lo viven como desafíos, lo viven como quiere hacer lo que le da la gana, mucho alcohólico fetal, pero para conseguir dinero, mira qué inteligente es. Si eso no se trabaja bien, eso va a perturbar el vínculo, por supuesto. ¿Qué más lo puede perturbar? Bueno, el que tengas un trastorno de apego de base muy grave, como puede ser el trastorno de apego reactivo, que luego hablaremos de él, que es el que describe en su novela eh, Yolanda Domenech, El huracán y la mariposa. Ah, no me lo he leído. Me lo quería Yo leer, tampoco. pero no. Sí, pues si alguna vez tenéis un rato para leerlo y os interesa el tema, penséis trabajar con este colectivo, bueno, pues le damos contacto a nosotros para Yolanda Guerrero, para desarrollar el personaje de Camila, ¿no? La cría, y para hacer un retrato pues verídico de lo que era una cría con trastorno del apego reactivo, ¿no? Entonces, ahí en esos casos, si no se detecta tempranamente el trastorno de apego reactivo, es una patología del vínculo. Si no se detecta tempranamente y se hace una intervención puramente comportamental, la posibilidad de que derive en, en una desadaptación crónica grave es muy alta. Es muy alta porque le suelen acompañar trastornos disociativos y otro tipo de trastornos psiquiátricos, además, en paralelo. Y es muy severo. Muchos chicos y chicas, desgraciadamente, en España están en muchos centros a causa de este tipo de trastornos. Es que esos chicos realmente tienen lo que llaman detachment, que se ha traducido por desapego en inglés, pero realmente no sería tanto desapego, porque el desapego en sí mismo no existiría, pues es una condición como estar muerto, ¿no? Pero sería algo así como desconexión, es decir, no tienen representaciones estables, mentales, que den sentido y organicen la personalidad. Con lo cual, las representaciones que pueden tener sobre el otro son muchas, muy variadas y muy contradictorias. Y tú no tienes la sensación de sentir la experiencia de lo que es el vínculo, es decir, la conexión emocional con el otro, no la tienes. O bien eres muy indiscriminado, o bien te conviertes casi como un autista, eres una persona inhibida. Se suele confundir con el trastorno autista, espectro autista. ¿Eh? Que luego había una pregunta sobre ello. Pero sí, hay muchas condiciones que pueden, porque al final el logro de la seguridad y el logro de la regulación emocional es que se produzca que la diada, madre bebé o niño bebé o madre o padre, con los dos, hay una sincronía. Entonces lo que aporte el niño o el bebé junto con lo que aporte el padre o la madre tiene que ver. Solo que el padre o la madre, como son la parte más sabia, como decía Bulby, de la relación, es la que tiene que poner más de su parte para conseguir que esos estados internos de los niños, ¿no? Que no pueden ser mentalizados por ellos porque están limitados, los padres sean capaces de poder mentalizarlos y poder regularlos, ¿no? Si hay un fallo en esa diada, no se consigue la experiencia de seguridad. Y si no se consigue la experiencia de seguridad, ahí hay
un fallo grave en el desarrollo de la personalidad que se verá muy afectado por el trastorno del vínculo con repercusiones en el neurodesarrollo, claro. Ahí está. Y esto pasa muchas veces cuando los niños han vivido el trastorno de apego reactivo, cuando han vivido, bueno, luego lo hablamos si queréis sobre eso, para no mezclar las cosas, ¿no? Bien, me decís relaciones reparadoras, venía ahora, creo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, es una pregunta, la verdad es que larguísima. Pero yo, si queréis, he hecho un resumen de lo que a mí me parece más importante. Vale, pues perfecto. A este tema le dediqué un manual para padres que se llama Vincúlate, precisamente porque me parecía tremendamente importante. Y ahí hablamos un poco de ello, de la experiencia que yo he tenido con estos chicos y chicas, ¿no? Entonces, lo más importante, yo siempre le digo a los padres, lo más importante de todo es preservar la relación. Da igual que los deberes queden sin hacer, da igual que tenga desordenadas 20.000 camisetas, da igual 1001 batallas que plantean los padres adoptivos que al final no van a ninguna parte y que con estos chicos hay que guardar las fuerzas para 4 o 5 cosas básicas. ¿Por qué? Porque hay que conseguir de alguna manera que experimenten seguridad. Y la seguridad va a venir dada porque la relación no se va a cuestionar nunca, ¿no? Al final ellos en su memoria implícita tienen la idea de que van a ser siempre abandonados y que les van a dejar. Y ese es el leitmotiv que les empuja. E intentan hacer todo tipo de comportamientos para reconfirmar inconscientemente eso, ¿no? Si al final los padres, hartos y cansados porque mil cosas que hacen no funcionan, terminan cayendo en la trampa de ya te dije yo que no teníamos que te traído, ¿no? Ya se ha caído en una espiral que la cual se hace difícil salir. Por eso, la seguridad ante todo. La seguridad es, sobre todo, no hacer batallas que no haya que hacer. La seguridad es, primero intenta que el chico o chica funcione y desarrolle una estructura y un funcionamiento normativo. Gánate más su colaboración para que en la medida que él vaya viendo que se va produciendo esa aceptación y esa seguridad y que va viendo los límites claros, unas estructuras claras, él vaya dándose cuenta de que de que no es peligroso intentar vincular, ¿no? Y ahí se pueda producir la magia de la conexión emocional. Es decir, estos niños tienen que empezar a hacer como los bebés. Primero tienen que ver unos brazos potentes que sujetan al bebé y que le dan la sensación de estructura, para luego sentir que hay un afecto que te acoge. Si empezamos primero por el afecto, que para ellos el afecto está cargado de ambigüedad, no van a obedecer porque, como piensan los padres adoptivos, porque me quiere y porque es mi hijo, ¿no? Va a obedecer en la medida en que tú hagas un ambiente predecible, ordenado, estructurado, con unas consecuencias claras, en la medida que tú seas capaz de ser predecible, ser consistente, ir vaya viendo y diga, bueno, aquí yo puedo dejarme caer que no voy a ser rechazado. En esa medida el chico empieza a abrirse emocionalmente, empieza a conectar y se empieza a producir la cercanía afectiva. Aparte que los chicos lo suelen decir, todavía no siento la confianza. Aún no eres todavía de mi confianza. Les dicen así directamente a algunos chicos y chicas, ¿no? Entonces yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Seguridad, consistencia en las respuestas y coherencia, orden, aceptación fundamental, te respeto a ti como persona, pero no puedo tolerar todo lo que venga de ti, con lo cual la paciencia, la perseverancia y la permanencia, las 3 P's, siempre lo repetimos. Y en adopción es siempre fundamental el ajuste de expectativas, porque claro, nos encontramos en adopción, aunque muchos papás quieren ser papás y mamás. Entonces, ¿qué quiere un papá y una mamá? Que su hijo le sonría, ¿no? Y le diga, te quiero mamá, eres lo mejor de mi vida, ¿no? Te quiero papá, cuánto te amo, ¿no? Gracias por todo, y que te abrace y que te dé besos, ¿no? Que obedezca. Entonces, si tú vas con unos deseos de maternidad y de paternidad y tienes una idea de un hijo ahí, ¿no? Y tu hijo adoptado está aquí, ¿no? Ahí se produce un duelo. El hijo va a sentir que nunca está aquí y los padres nunca tienen un dolor tan grande que no pueden aceptar llegar ahí. Si no se trabaja este ajuste de expectativas, pues no se va a poder reparar, porque los padres no ven al niño real, ven al niño idealizado. Si no ven al niño real, tampoco pueden valorar los avances reales del niño. Se quedan siempre con el sí, pero bueno, sí, pero bueno.
Entonces, a veces a ellos hay que hacerles este ajuste de expectativas, acompañarles en este dolor, reconocer lo duro que es que ellos no esperaran que esto iba a ser como está siendo, porque también no es menos cierto que los profesionales tenemos que entonar la media culpa y decirles que les hemos empezado a hablar del apego hace 5 años, ¿no? Antes iban a las formaciones y no les decían nada. Si no podías tener por fertilidad, pues por adopción, ¿no? Eso se ve mucho todavía en el cine. No podemos tener hijos, no importa, los adoptaremos, ¿no? Como si fuera lo mismo, ¿no? Entonces ahí nadie les ha hablado de esto y muchos han ido a la adopción creyendo que, bueno, iba a haber problemillas, pero que, bueno, con cariño, como una planta, regando y echando sol, enseguida saldría para adelante. Y nadie les ha dicho lo complicado que puede ser todo esto, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer el duelo, el ajuste de expectativas, ¿no? Porque algunos pueden presentar, algunos chicos, alteraciones permanentes que pueden ser reparadas mucho mejor cuando los padres hacen el duelo y entonces ya son capaces de empezar a ayudarle a hacer resiliencia al chaval, ¿no? Entonces yo siempre les digo 4 cosas. Paciencia, perseverancia y permanencia, la primera. La segunda, la gota de agua no la da la piedra por su fuerza, sino por su perseverancia. No todo lo que hagamos ahora con el niño y la niña vais a ver los resultados ahora, lo veréis dentro de unos años. Como la metáfora del bambú japonés, ¿no? Acumula todo el agua y luego la coge y crece mucho más adelante. Y tenemos que intentar ayudar a este chico, a esta chica a encontrar una forma de vinculación. Y primero es mucho mejor que empiece a colaborar con vosotros antes que vincular. Y tenemos que ayudar a encontrar un sentido. Es decir, ¿por qué me ha pasado a mí lo que me ha pasado? Y yo hasta hace 15 días estaba en Haití, en un orfanato, con 4 años peleando por comer y a ver si me podía ganar la cucharada de arroz antes que el vecino de al lado. Y ahora estoy aquí estudiando catalán y matemáticas y montando en metro y no me entero de nada de lo que vale un peine, ¿no? ¿Qué sentido puede tener eso para un chaval? Pues eso es lo importante. ¿De dónde vengo? ¿Por qué me ha pasado lo que me ha pasado? ¿Por qué me dejaron mis padres? ¿Fui por mí? ¿Fue porque yo fui malo? ¿Fui porque no lo merecía? ¿Fui porque era una basura? Que los niños se culpan de todo eso. Entonces todo eso hay que ayudarles a desarrollar y ellos tienen que entender que eso es un proceso que lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. La relación por encima de todo. La relación por encima de todo. Es lo más importante. ¿Eh? ¿Que no hay que hacer los deberes? Pues no hay que hacer los deberes. Hay que poner una nota a la profesora diciéndole, se nos hizo muy tarde y no pudo hacer los deberes. Pues se le pone. Porque si eso iba a suponer pelea con tu hijo y repercusión al vínculo, pues mira, ya lo harás mañana. Porque es verdad que estos chicos a veces se encasquillan un día con los deberes y al día siguiente te los hacen. ¿Eh? Porque tienen días. Son cambiantes. Entonces, para mí esto me parece lo más importante, así resumido, ¿eh? De una manera muy resumida. Tiempo para vosotras. No sé, ¿tú qué quieres comentar? También comenta. No te digo. José Luis, sí, ahora que es que voy lenta reiniciando, que me parece muy importante que has dicho que a los padres les falta más formación y Sí. también has comentado en algún momento que también les falta formación a los profesionales. Sí. Realmente, y luego creo que se necesita más sensibilización general en la sociedad, porque la sociedad tiende mucho a juzgar a los padres adoptivos como que tienen prácticas parentales inadecuadas o que no han sabido reparar el vínculo, o por otra parte, si tienen trastornos externalizantes, que ya sabemos que es la manifestación de un síntoma, pero que allí está el síntoma y es muy explosivo y la gente pues lo percibe casi como predelincuencia, ¿no? Cuando no delincuencia. ¿Cómo crees que tendríamos que luchar? Creo que en Euskadi en general estáis bastante sensibilizados. Está también Javier Mújica, que también pues, da su visión, pero no sé, en otros sitios, en Cataluña, por ejemplo, sí que hubieron muchos niños dados en adopción en Rusia y se ha trabajado bastante el TEAF, pero también creo que se ha quedado muy todo en la superficie, ¿no? Y que encuentras pocos profesionales que sepan entender al niño, que te sepan ayudar, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante tener una visión muy sistémica, ¿no? Siempre se busca el trastorno por todos los lados, ¿no? Y al final los niños expresan, como tú me has dicho, externalizantemente o internalizantemente, que internamente hay
un impacto traumático en ellos y una afectación a la manera que tienen de establecer los vínculos, ¿no? La visión del trastorno es como si pusiéramos la lupa en un sitio y a partir de ahí fuéramos agrandando, ¿no? Y ampliando, ¿no? Entonces, tú al final empiezas a mirar las líneas del neurodesarrollo y puedes encontrar muchos factores que están implicados con eso. Y es lo que hay que transmitir. Primero hay una vulnerabilidad neurobiológica, ¿no? Porque ya de entrada podemos estar hablando de embarazos no controlados, podemos estar hablando de consumo de alcohol, podemos estar hablando de maltrato transgeneracional, que sabemos que eso hace que los padres repitan casi epigenéticamente los modelos de crianza, como el equipo de la IEUDA está investigando, que los traumas, en la manera, los modos de criar se transmiten. Estamos hablando de que puede haber un nacimiento prematuro. Estamos hablando de que puede haber un nacimiento en condiciones de estrés. Estamos hablando de una madre que ha podido estar sola y ha tenido que gestar en condiciones de absoluta precariedad. Eso por un lado, más el consumo de alcohol o tóxicos. Pero ya tenemos un conjunto de cosas. Es decir, no solo es decir alcohólico fetal, hiperactividad, trastorno del vínculo, sino vamos a ver toda la mirada entera, ¿no? No sé si tengo por aquí una diapo, que a lo mejor os la pongo, ¿eh? Sí, sí. A mí me gusta mucho Rachel Yehuda también. Sus Sí, trabajos me parecen muy interesantes. La invité a una charla que organicé en el B-Debate que organiza Biocat, que hablaba de Early Life Experience. Y me gustaba no solo invitar a gente que trabajaba en animales, que ya sabes que es mi tema, sino también gente que diera una perspectiva más humana, ¿no? Y ella pues nos habló también de la transmisión intergeneracional del trauma, aparte de otras personas que hablaban de los modelos animales. En ratas está clarísimo que a través de generaciones se perpetúan por mecanismos epigenéticos muchas de estas alteraciones así es. del vínculo, porque son del vínculo, aunque sean ratas, entre comillas, pero se sabe que la conducta materna es importante en una rata y los cuidados que recibe de su madre van a influenciar toda su vida, incluso a generaciones futuras, ¿no? O sea que me gusta esto que has dicho de que de alguna manera lo que se consideraba psicoanálisis y la neurociencia se han juntado, ¿no? Sí, Han convergido en todo el tema de la epigenética. sin duda. Ahí estoy. Pero no me acuerdo todo de memoria. Lógico. Si no es igual, José Luis. Si no... Ya está. Ahí, ¿no? Entonces, esto es de Marjorie D'Antañán. Entonces, lo que os decía, ¿no? Vulnerabilidad neurobiológica, déficit de cuidados tempranos, experiencias adversas, ¿no? Estos tres bloques, de alguna manera, esto que os he comentado, ya produce una vulnerabilidad neurobiológica y esto ya en sí mismo es traumático y esto ya en sí mismo va a influir en el establecimiento posteriormente del vínculo afectivo con los padres adoptivos, ¿no? O con los padres acogida, ¿no? Lo mismo también con los padres biológicos. Pero luego nos encontramos que puede haber en globo lo que llamamos déficit de cuidados tempranos adecuados, ¿no? Entonces, si en este periodo de tiempo que va entre los 0 y los 12-18 meses hay un contexto neuroprotector adverso, porque, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que es un contexto donde hay pues maltrato, abuso, incluso ambiente violento, eso ya va a generar desde la base, ¿no? una peculiar forma de desarrollarse ese cerebro y ese sistema nervioso, ¿no? Es decir, va a ser un sistema nervioso que se está preparando para la lucha o la huida, ¿no? Y luego, entre los 6 y los 18 meses, que aparece aquí, que es la cuna del apego, ¿no? Hay ausencia del cuidador primario, es decir, desaparece, ¿no? Ese papá o esa mamá se fueron. Hay intermitencias o hay interrupciones en los cuidados que se saben, ¿no? Como bien describía Bowlby, que llega un momento en el que si la desaparición es muy larga, el bebé llega a desarrollar una auténtica indiferencia
y no tienen la expectativa de que esa madre o ese padre vaya a volver, y además la capacidad de vincularse afectivamente se puede ver seriamente dañada, ¿no? De hecho, los niños que yo he visto en mi consulta, incluso chavales más mayores, con estos trastornos reactivos de la vinculación, han podido tener muchísima incidencia entre este periodo, entre los 6 y los 18 meses. Incluso ha habido, por ejemplo, aquí tres veces 3 cambios de cuidadores entre los 6 y los 18. Por ejemplo, ha podido ser detectado el desamparo en una madre que no puede cuidar del niño, entra en el centro de acogida y está, supongamos, hasta los 4 meses, y ahí está, supongamos, con una, en este caso ya con una monja. Entonces, queramos que no, ahí ha tenido ya un primer apego de base. Le sacan de ahí a los 4 meses y le llevan donde unos acogedores que están dispuestos a acogerla. Y lo tienen entre los 6 y los 9. Pues ahí la niña ya tiene un primer estrés con un exceso de cortisol, y el cortisol, como sabemos, es una hormona muy, muy tóxica, pero resulta que estos papás preguntan acogedores si se pueden adoptarla. Les dice la administración que no, entonces como deciden que no, la devuelven. Y la devuelven a los 9 meses. Después de haber estado de 4 a 9 meses, y va a otro centro de acogida. Y en otro centro de acogida va con otros educadores y hay múltiples cuidadores. O imaginemos cuidadores desregulados, ¿no? Entonces, eso mismo, ahí tenemos puesta la lupa. No sabemos nada de todo esto, pero supongamos que hay algo aquí también, ¿no? Digamos cómo vamos ampliando la mirada. Pues ya no es cuestión de que digamos, tuvo una sola cosa. Tiene un acumulativo de cosas en un periodo tan grave que el batir de alas, cosas que en ese momento el mundo adulto, el mundo del sistema de protección no lo ve tan grave, porque piensa que el bebé está cuidado, pero el bebé no necesita estar cuidado, necesita estar vinculado. Que luego ese batir de alas produce un tsunami en la adolescencia. Y esta chica termina teniendo sexo indiscriminado, termina yéndose con cualquiera, termina teniendo una función ejecutiva alteradísima, no regulando las emociones, y termina victimizándose. Siempre busca relaciones donde ella termina siendo maltratada. Un día huye de casa y sus padres no tienen más remedio que tratar de luchar por una incapacitación. Pero luego, si encima vemos aquí el tercer punto, nos encontramos que después, más allá de los 12, el segundo año y entre los 3, si también sigue habiendo múltiples cuidadores, es malo. Si hay violencia machista también a esas edades, es malo. Si hay síndrome del peloteo, como ha habido también en este caso, y el chico o la chica va pasando de unos cuidadores a otros, también es muy negativo. Entonces, al final, no es cuestión de que tenga una cosa u otra, un trastorno a otro, es cuestión de que ha habido una línea del neurodesarrollo que ha sido severamente afectada, ¿no? Por múltiples factores, ¿no? Yo creo que ver todos los factores es muy importante, porque eso te permite explicar, ¿no?, todo eso y tener una mirada comprensiva, no solamente una mirada patográfica, sino biográfica también, ¿no? Entonces, los trastornos que tiene este niño, llámense como se les llamen, no es más que una manera sindrómica de expresar que aquí hay un problema de base que viene de muy largo, que tiene que ver con cómo todo esto ha impactado en ese niño. ¿Por qué? Porque si los papás y las mamás vienen buscando diagnósticos, hay una trampa. Y la trampa es que el profesional solucionará el problema del trastorno y cuando se solucione, esto se acabará. Pero es que no es así, porque realmente el impacto de todo lo que hemos visto es tan grande que el trabajo tiene que ser de todos los integrantes de la terapia. Porque si os lo depositan todo a vosotras, os van a hacer una entrega de una piedra así de grande que no vais a poder con ella. Y hay que decir, muy bien, yo voy a ser el terapeuta, el educador, el profesor, lo que me corresponda ser. Pero yo soy un elemento más. Pero la terapia aquí es para todo el mundo. La terapia incluye a los padres, incluye a los profesores, incluye al psiquiatra, y todos, con esa poderosa red de relaciones, vamos a poder sacar al niño adelante. Este diagnóstico que ustedes me traen, por supuesto que le doy validez, pero esto no es más que una muestra en síndromes, ¿no?,
de lo que este niño acarrea si hacemos esta mirada comprensiva y ampliamos la visión sistémica, ¿no? Y a mí me parece muy importante porque esto a los padres les ayuda a resituarse, ¿no? Porque si les decimos, ya está, tiene un trastorno hiperactivo, ¿qué hacen los padres adoptivos? Hiperactivo, no tiene nada que ver con nosotros ni con la adversidad temprana. Tiene un problema neurológico. ¿Problema? El niño. No, no tiene hiperactividad. Tiene un trastorno del vínculo. No tenemos nada que ver nosotros. ¿Problema? Padres biológicos que se lo generan. No, no tiene un trastorno del vínculo. Tiene un trastorno del síndrome del alcohólico fetal. No tenemos culpa nosotros. Problema, la madre biológica que se emborrachaba, ¿no? Es decir, también se va buscando dónde encontrar la explicación, dónde encontrar qué le pasa y por qué le pasa, ¿no? Y la explicación no está en ninguno de esas tres, está en todo. En toda esa mirada, en todas esas cosas que le han pasado. Y nadie tiene la culpa de nada, menos el niño, que tampoco los papás adoptivos, porque no generaron eso, ¿no? Sino que esto es resultado de lo que es, de que aquí hay un mundo adulto, ¿no? Y una sociedad que está como está y que le falló gravemente a este niño, y entre todos, y eso hace enfermar a la gente, y entre todos tenemos que sacarlo adelante. Porque si vais a trabajar vosotras en una consulta y recibís familias adoptivas, ahí tenéis que situaros muy bien, porque si no, es que es imposible, no existe esa omnipotencia del profesional. Muy bien. Más. Y hablando de trastornos, nos preguntamos también en relación al trastorno de apego, dado un poco por sus manifestaciones y que tampoco hay bueno, mucho consenso como entidad diagnóstica, ¿cómo se diagnostica si se confunde normalmente con otros diagnósticos? Bueno, ya sabéis que tenemos por un lado los estilos de apego, que son los que Bowlby y luego Mary Ainsworth estudiaron. No son en realidad patología, ¿no? Sin embargo, Arturo Ezquerro, que fue discípulo de Bowlby y que todavía vive, dice que para Bowlby los apegos inseguros sí eran trastornos. No en el sentido que entendemos nosotros por trastorno como una alteración, ¿no?, que produce un conjunto de síndromes y requiere un tratamiento, sino que era una manera disfuncional, pero a la vez de alguna forma reflejaba un modo de adaptación del niño a un patrón relacional, eso, que había generado una disfuncionalidad. Entonces, desde ese punto de vista sí es un trastorno, pero desde el punto de vista de lo que sería la patología, los apegos inseguros no serían trastornos. ¿Me explico? Entonces, ahí sabéis que tenemos los tres estilos clásicos: el seguro, el inseguro, el evitativo y el ambivalente. Luego, posteriormente, el grupo de la Judith Solomon y la Mary Main descubrieron otro patrón, el desorganizado, ¿no?, que es más probable que se dé en ámbitos de maltrato y negligencia, y que ese sí que está más vinculado con la patología. Y está el grupo de los que luego se llamaron desapegados, ¿no?, que estudió el equipo de Ceana cuando fueron a los orfanatos y demás, ¿no?, que estos desapegados, los detachment, los desconectados, si sus comportamientos se mantienen en el tiempo y la frecuencia y la intensidad se agravan y no se consigue centrar un apego y desarrollar una confianza de base y la regulación emocional propia del apego, es lo que genera la clasificación que está en el DSM-5, que ya la habréis visto, ¿no? Trastornos por factores de trauma y estrés, trastorno reactivo del apego y trastorno de disociabilidad indiscriminada, ¿no? ¿Con qué se confunde? Bueno, pues se confunde con la hiperactividad muchísimas veces, el apego desorganizado o el trastorno de apego reactivo también se puede confundir con la hiperactividad, con el trastorno de conducta. El autismo se puede confundir con el trastorno de apego reactivo, el antiguo inhibido. De hecho, hay muchos niños que vienen y empiezan a tener comportamientos de aislamiento, de inhibición, ciertas obsesiones, temáticas restrictivas, y les llevan a
a centros especializados en espectro autista, y si estos equipos no tienen esa mirada que os digo yo amplia, donde tengan en cuenta que los contextos de crianza, donde se ha desarrollado en estos niños, si obvian toda esa información, como el autismo es un diagnóstico mucho más conocido, mucho más popular, le pueden poner incluso el autismo más grave, les pueden llegar a poner. E incluso si vienen, como decía Roger, con condiciones de crianza, como puede ser desnutrición, como pueden ser psicomotricidad alterada, déficit cognitivo acumulativo por falta de oportunidades, ¿no? Lo que se llamaría deprivación, pueden incluso diagnosticarles y les hacen WISC, por ejemplo, que el WISC para un niño que ha estado institucionalizado 4 o 5 años en un orfanato y no ha visto la luz del día, ni ha podido ir a clase, ni ha tenido una exposición al lenguaje, es decir, ha traído todo esto, es como si, no sé, nos ponen una batería de chino a nosotros aquí ahora, y nos preguntan cuan quin, y tú tienes que responder. Pues no tienen ni idea ni del catalán, ni del castellano, entonces pueden dar CEIs de auténtico retraso mental profundo. Yo en los niños que he trabajado provenientes de Rumanía, de los orfanatos de Ceausescu, podían ser diagnosticados perfectamente bien de autismo y de retraso mental. Pero es muy importante para hacer el diagnóstico diferenciar, porque puede ser el otro diagnóstico, sobre todo si la evolución es mayor, es mejor, o incluso pueden coexistir los dos. No sería exclusivo, es decir, podría haber de los dos, porque a veces es verdad que se solapan. Y podría haber de las categorías. Otro diagnóstico también que suele haber mucho es el bipolar. Le suelen colocar mucho la etiqueta de bipolar. Los psiquiatras suelen ir normalmente de hiperactividad a bipolar, ¿no? Y luego al límite, cuando ya no encuentran, ¿no? Diagnósticos, sobre todo si son psiquiatras muy de DSM. Entonces, es verdad que la bipolaridad conlleva cambios bruscos, ¿no? Entonces, estos chicos y chicas, como han tenido el apego desorganizado, supone la exposición a cuidadores extremadamente desregulados, pues su cerebro puede quedar muy desregulado por el trauma y pueden parecer bipolares, pero es un poco prematuro decir que son bipolares a una edad tan joven, ¿no? Vamos a ver si trabajamos el trauma y en qué medida mejora. Si mejora mucho, es que a lo mejor una bipolaridad y era un efecto traumático. O a lo mejor puede ser una bipolaridad que esté muy, muy influenciada por lo traumático, ¿no? Y aunque se mantenga en el tiempo, trabajar lo traumático puede mejorar la bipolaridad, ¿no? Es decir, que puede haber las dos cosas, que puede existir el diagnóstico coexistente con el otro, pero si trabajamos lo traumático, mejora muchísimo lo otro también, aunque no se elimine del todo. A veces incluso desaparece porque no era bipolaridad, por ejemplo, era trauma complejo, ¿no? Entonces, estos suelen ser los diagnósticos con los que se suele confundir, ¿no? Aquí es mucho la formación del psiquiatra. Es verdad que cada vez están accediendo psiquiatras más jóvenes y se están formando más en todo esto, pero todavía falta. Falta. José Luis, permíteme una pregunta, por favor. Cuando hablas del tipo de terapias que necesitarían Sí. estos chicos y chicas, claro, requiere un trabajo profundo. ¿Qué pasa cuando realmente, espontáneamente, no quieren participar en las terapias? ¿Cómo podemos llegar a ellos? Bueno, eso es una de las cosas que también hemos estado viendo nosotros todos estos años, ¿no? Que hay veces no quieren y hay veces que hasta no sé si pueden. Fíjate lo que te digo, Roger. O sea, no sé si son capaces. Pensemos todos en cada uno de nosotros que nos dicen, oye, tienes que ir a una terapia, ¿no? Y todos nos resistimos un poquito, ¿o no? Bueno, a lo mejor no. A lo mejor yo mismo puedo, ¿no? O yo mismo puedo. ¿No? Es decir, ir a la terapia es una cuestión de valentía, ¿no? No sé si habéis hecho terapia alguna vez, pero bueno, yo he hecho terapia y sales jodido, ¿eh? Sales muy revuelto y le das muchas vueltas a la cabeza y tienes emociones y, ¿no? Y a veces piensas en ello. Hay que estar preparado para hacer terapia, ¿no? Y también qué bueno hacer terapia si tienes a alguien en casa y puedes ir a decirle y contarle algo, ¿no? De cómo te estás sintiendo y... Entonces, claro, necesitan terapia, pero a veces es como el chiste, ¿no? Necesitan
una terapia, pero sí, pero el problema es que tienen fobia a la terapia, ¿no? El problema está en que estos chicos, primero, saben que tocar esos temas les desregula intensamente, ¿no? Y no tienen consistencia interna, no tienen capacidad de regulación para estar luego los días siguientes en el equilibrio. Están realmente tan convulsionados o tan desconectados, porque puede ser que les dé hacia la baja, hacia la hipoactivación, que no hay preparación para poder contener eso, ¿no? O desconfían plenamente de los profesionales, o las dos cosas, ¿no? O se pone el foco en ellos solo y tienes que ir a la terapia, tienes que ir a la terapia, tienes que ir a la terapia. Y te digo, bueno, terapia yo solo, ¿por qué yo solo? Si aquí somos todos el problema, ¿por qué me tienen que decir a mí, no? Yo soy el tal, yo soy el cual, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en esas circunstancias? Nosotros pensamos ahora últimamente que quemar a estos chicos y presionarlos a hacer terapia a lo mejor no es lo mejor, porque puede que la experiencia sea muy negativa y terminen odiando más a los profesionales. Luego también es verdad que además de estar preparado para hacer la terapia, tiene que haber un contexto un poco favorable para hacer terapia, ¿no? Y muchas veces, en muchas de estas situaciones, cuando ya te llegan, está el ambiente y la familia tan alterada que casi haría falta una intervención familiar global, intensa, durante mucho tiempo, ¿no? Y no es cuestión solo de recibir al chico o a la chica, ¿no? Y hay una situación en la cual ni siquiera los padres tienen la motivación para participar en ella, ¿no? Y te dicen, "No, te lo llevo a ver si me lo arreglas, ¿no? A ver si consigo algo contigo". Todo también está ahí, muchas veces, solapadamente. Entonces nosotros lo que nos planteamos es que la vida es muy larga, que si quiere venir, que bien, y sabemos que hay que hacer un trabajo en la infancia, otro en la adolescencia y otro en la edad adulta. Ojalá se detectaran cuanto antes y pudieran venir de niños y tener ya una primera experiencia de niños y hacer un trabajo hasta el nivel que se pueda. Sabemos que luego la adolescencia, con la segunda revolución cerebral, va a requerir otra intervención y qué bueno que ya te conozcan, porque eso es una ventaja. Y luego, cuando ya se hacen mayores, tienen pareja, que hacen al trabajo, tienen hijos, que se les revuelven mucho las cosas, ojalá que te vuelvan a buscar, ¿no? Pero hay otros que no se puede, o se puede cuando son niños, pero no en la adolescencia, o el caso viene en la adolescencia y no hay por dónde cogerlo, está todo ya muy alterado. Y a lo mejor terminas derivándoles a servicios sociales porque ahí van a hacer un tratamiento más intensivo, con apoyo educativo en casa, y bueno, o ya estamos en una situación en la cual el chico está en la calle y no va ni al hogar, ¿no? Entonces hemos pensado nosotros, o pensamos, que se puede trabajar solo con los cuidadores que estén con los chicos. Es decir, les decimos a los padres que vengan a ellos, o los acogedores, que vengan ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que si incidimos en ellos, no tanto para que ellos hagan terapia personal, ¿eh? O sea, la idea no es tanto, ven que te voy a psicologizar yo a ti, ¿no? No es tanto esa idea. La idea es que ellos vengan sabiendo que necesitan ese espacio personal, porque va a ser muy largo todo el proceso que tienen con su hijo y tienen que estar preparados para muchas cosas que puedan ocurrir. La idea es darle un espacio de apoyo a ellos, de aceptación, de empatía, pero al mismo tiempo que sepan que es para trabajar y para hacer equipo, ¿no? Y trabajar cuestiones que tienen que ver con la parentalidad y ayudarles ahí a ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces, si ellos son más capaces de llegar a